La intención de estudiar el Evangelio según San Juan es por el alto contenido doctrinal que hay ahí. Apenas hemos estado quizá en los primeros versículos de este libro maravilloso, pero hoy encontramos en el capítulo 3 el que podría decir yo es el centro del Evangelio, la doctrina esencial del verdadero Evangelio. Y decíamos que el Evangelio de Mateo fue escrito para probarle al pueblo judío que Jesús era descendiente de David. Marcos fue escrito para los judíos que vivían fuera de Jerusalén. San Lucas es una epístola universal, es un libro, es un evangelio escrito con la intención de que todo mundo, aún los inconversos, tengan acceso al conocimiento de la historia de la vida de Jesús. Pero San Juan fue escrito para la iglesia, para los discípulos, para que conociéramos las doctrinas que Jesús enseñó. Y en este capítulo 3 se nos presenta, decía, la doctrina principal del Evangelio, que es el nuevo nacimiento. En realidad, mis hermanos, sin nuevo nacimiento no hay Evangelio. Las religiones están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo, que no conocen el Evangelio. El Evangelio es nacer de nuevo. Fíjense qué tremendo, porque se presenta la historia de un fariseo, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y principal de los judíos. Él estaba empapado del conocimiento de la ley de Moisés. Era maestro de la ley. Y tenemos que ser muy enfáticos en decir una vez más, la ley no salva. Si la ley hubiera sido capaz de salvar, ¿qué necesidad había de que Jesús viniera? La ley es la que nos enseña qué es pecado. Entonces, si la ley no salva, entonces ¿para qué fue dada la ley? Preguntará alguien. Fue dada para que entendamos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. La ley preparó el camino para luego presentarnos al Salvador. En efecto, nadie que no reconozca la ley como principio elemental de vida moral y espiritual nunca se va a considerar pecador. La gente en el mundo hace lo que hace y no piensan que están pecando. No les importa, porque no conocen la ley de Dios. Por eso la ley de Dios es buena. La ley es la que nos confronta con nuestra realidad, cuán pecadores somos. Y llama poderosamente la atención que este hombre llamado Nicodemo era principal de los que estudiaban la ley. Dice el versículo 2 que vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y me suena como a adulación, ¿verdad? Como a culebrearlo. Nicodemo trata de poner a Jesús en un pedestal para que Jesús también lo elogiara y le dijera: sí, pero tú también eres muy estudiado. O por otro lado, ¿qué les parece a ustedes que Nicodemo vino a buscar a Jesús cuando era Jesús un detractor de la doctrina de los fariseos? Jesús vino y usted no lo ve peleando con los pecadores, lo ve peleando con los religiosos, con los fariseos de su tiempo. Al contrario, dice que comía con los pecadores. Y es que Jesús vino a salvar a los pecadores. Los fariseos se creían inocentes, se creían santos.
Mire que ese es el principal y más grande pecado, querer autojustificarnos. Y quiero que usted entienda esto, a la verdad, el meollo, el tuétano del evangelio es justicia. ¿Cómo dice Romanos? El justo por creer en Jesús vivirá. Y vivimos nosotros pensando que nuestras acciones, que nuestras omisiones, que nuestras ofrendas, que nuestro servicio aportan para ganar un lugar delante de Dios. Y ese es el más grande pecado, la autojustificación. Para que nosotros entendiéramos cuán pecadores somos, nos fue dada la ley. Y aquel fariseo, maestro de la ley, viene a Jesús y viene de noche. ¿Quiénes obran de noche? Viene a Jesús de noche para, de alguna manera, adular a Jesús. Yo me atrevo a pensar que Nicodemo descubrió en sus estudios de la ley que Jesús era el enviado de Dios, el ungido de Dios, el prometido. Yo me atrevo a pensar eso. El texto no lo dice. Es más, leemos toda la porción y no encontramos que Nicodemo se convirtió y nació de nuevo. Pero yo me atrevo a pensar que esa actitud de ir a buscar a Jesús de noche para echarle flores, de alguna manera daba a entender que Nicodemo sabía algo que los demás no. Y llega de manera incorrecta, como muchos se presentan hoy a las iglesias, de manera incorrecta. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo he leído la Biblia, yo si no hago bien tampoco hago daño. Él llega y le dice: maestro, tú eres un enviado de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Nosotros creemos que has venido de Dios. Y esa es la manera incorrecta. Porque la manera correcta es la que usó la que usó el ciego Bartimeo cuando se encuentra con él y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Que a eso nos debería conducir la ley, a humillarnos delante de Dios reconociendo cuán culpables somos. Decía, mis hermanos, que tan importante es esta doctrina que Jesús no media palabra con él, no acepta las adulaciones de él, sino que así a rajatabla le dice: de cierto te digo que aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se trata de qué requisitos necesitas llenar para formar parte de la iglesia, para formar parte de una congregación, para que te hagan firmar un libro de membresía, para que te den privilegios dentro de la iglesia. Se trata de ver el reino de Dios. Y para ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y este es el mensaje que hoy la iglesia debe entender: sin nuevo nacimiento no hay salvación. La salvación es el nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, mis hermanos, entendámoslo bien, no es por obra del hombre, es un milagro de Dios. Y lo hemos venido diciendo que a través de las diferentes enseñanzas, de las doctrinas de la gracia, cómo solo Dios puede hacernos venir a la vida del Espíritu. Resulta ser que los predicadores se afanan y se ufanan después de las almas que pueden traer al altar. Y dice tantos hombres. Estaba viendo una entrevista ahí que le hacían a un predicador conocido de por aquí, ya está viejito, y le dicen: ¿cuántas almas se convirtieron en su ministerio, hermano? Yo diría: ¿y cuántos nacieron de nuevo? Porque levantar la mano, hombre, peor si ofrecen tamales y ponche,
en los cultos, la gente llega. Nacer de nuevo es otra cosa. Y el nuevo nacimiento, mis hermanos, no sucede cuando el hombre quiere. Sucede cuando el Padre dice: Lázaro, vuelve a la vida. Estábamos, dice Efesios 6, muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida a nosotros. Un muerto no puede ni siquiera desear estar vivo, porque está muerto. No hay deseo, no hay. Y así vive la gente sin Cristo, sin nacer de nuevo. La gente vive sin deseo de buscar a Dios. Uno los invita, uno los ruega, uno los pasa a traer, pero ellos no quieren porque están muertos. O sea, no hay ningún deseo de lo santo, porque están muertos. A lo que quiero llegar, mis hermanos, es que luego sucede que las iglesias consiguen que las personas levanten la mano, que pasen al frente. Se hace el show aquel de la oración. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi personal salvador. Y el predicador de turno hace su show como si él fuera el salvador de aquella alma. ¿Y qué garantía hay de que ese nació de nuevo? Y como no nació de nuevo, sus instintos siguen siendo hacer el mal. Y entonces les decimos que hay que someterlos a un proceso de discipulado. Y los meten a un discipulado. Y después les dicen que tienen que buscar la llenura del Espíritu Santo en oración y ayuno. Y la gente busca y clama si es que son de Dios. Y si no, siguen estando muertos. Pero el que es de Dios no nace de nuevo cuando lo llevan a un momento emotivo de lágrimas y supuesto derramamiento. La persona nace de nuevo el día que oye la voz del Señor que lo llama a venir. En ese día nació de nuevo. Y entonces se hacen campañas de santidad, las llaman ellos. Noche de poder y milagros, sanidad divina, derramamiento del Espíritu Santo. Dando a entender que aquellos convertidos en realidad no tenían el Espíritu Santo. Y aún en medio de aquellas noches de fuego y lenguas y gritos, siguen sin el Espíritu Santo, si no han nacido de nuevo. Jesús es bien asertivo y dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entonces? El profeta Jeremías dice: quitaré de ellos el corazón de piedra y les daré un corazón nuevo de carne, sensible a mi palabra. La diferencia entre el que nace de nuevo y el que está muerto es que el que está muerto definitivamente no siente nada. Puede cometer el más horrible de los pecados y no siente ni remordimiento ni pena. Un nacido de nuevo tiene temor a Dios, tiene respeto a Dios, y cuando falla le duele, se siente mal, porque estando vivo se portó como si no. Esa es la diferencia. Y no significa que no pequemos, significa que ya tenemos otro corazón. Y viene la buena noticia, ¿no? Que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, aunque pecamos, ninguna condenación hay para nosotros, porque la diferencia no la hace mi mala actitud o mi buena actitud. La diferencia la hace el corazón nuevo que recibí. Esa es la realidad de las cosas. Sin embargo, esta otra corriente de iglesias le enseñan a usted que si usted peca, perdió su salvación. Y yo pregunto, ¿qué es ser salvo? Le voy a poner nada más un prefijo y dice: ser salvo
o estar a salvo son lo mismo? Yo creo que es lo mismo, ser salvo o estar a salvo. Y si uno está a salvo, ¿qué significa? ¿Hay peligro? ¿Hay temor? ¿Puedo caerme y perder mi salvación? Estoy a salvo. Eso es lo que no han entendido, que nosotros estamos a salvo en Cristo. Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido un nuevo corazón, estamos a salvo. Ninguna condenación hay para nosotros. Pero si al contrario yo estoy, entre comillas, salvo y tengo temor de que puedo perderme, entonces ¿de qué fui salvo? Estoy ahí todavía entre el brasero a ver qué pasa. Me llama mucho la atención que Jesús no media palabras con Nicodemo. O sea, le dice: mira, a mí no me vengas con cuentos de tu ley, de tus años de servicio como fariseo. A mí no me vengas a contar los libros que has leído. A mí no me vengas a decir lo bueno que eres, los diezmos que pagas, las ofrendas que haces, las penitencias que cumples, los sacrificios que haces. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y digo yo, ¿cómo a estas alturas de la historia los creyentes todavía quieren regresar a guardar la ley para justificarse delante de Dios? A guardar el sábado, a evitar ciertas comidas, porque y si no, no son salvos. Haciendo así obsoleta la sangre de Cristo. Aquí la diferencia es que si un cristiano ha nacido de nuevo, siente el temor en su corazón, siente el deseo de hacer lo bueno, evita hacer lo malo, no para salvarse, porque es salvo. El que no ha nacido de nuevo hace y deshace una cantidad de cosas para ver si alcanza, para ver si Dios se compadece de él. Y ese es el más grande pecado, quererme autojustificar, presentarme delante de Dios con mis justicias como pase de entrada. Delante de Dios solo una cosa vale: Cristo pagó mi deuda en la cruz del Calvario. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Porque la mente de Nicodemo está cegada a las cosas espirituales. De hecho, Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, por medio del parto de la madre, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y entonces la gente dice: no, pero es que yo sí estoy vivo. No, Señor. Está vivo de la carne, pero no del espíritu. Es necesario nacer del espíritu. Y dice: el que no naciere del agua y del espíritu. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. O sea, tienes que ser sometido a la palabra de Dios. Muchos piensan que estudiar la Biblia es malo. Cuando a los romanos dice Pablo que la letra mata, pero el espíritu vivifica, dicen: pues hagamos un lado la Biblia, porque la Biblia nos va a matar. Y solo esperemos la revelación del espíritu. Resultan hablando, lunaticadas, diciendo que vieron visiones, que oyeron voces, que... Es necesaria la palabra de Dios. Jesús está diciendo del agua, de la palabra y del espíritu. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas de eso. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido,
mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Nicodemo responde: ¿cómo puede hacerse esto? Y ahí está el problema. Nosotros queremos hacer. ¿Cómo? ¿Qué debo hacer para ser salvo?, dijo el carcelero de Filipo. Y Pablo le dijo qué tenía que hacer. No hay nada que hacer. No son obras, es un acto de fe. Creer que Jesús ya nos salvó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a la cruz del perdón, pagar diezmos, ofrendas, penitencias, sacrificios, vestir de X o Y manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer en Jesucristo. Y ahí es donde se perdió el evangelio, porque la gente pensó que se trataba de hacer. Los católicos se sienten muy identificados con su religión porque tienen muchas cosas que hacer. Y ya empezaron con los 40 días de Cuaresma, con procesiones, altares, rezos, y luego viene la Semana Santa, y el año entero está lleno de rituales, cuando lo que se nos es llamado a hacer es creer. Esta no es una religión llena de rituales, de formas, de maneras de cumplir. Es de creer. Y nuestra imperfección humana nos va a llevar a fallar infinitas veces, pero tenemos que seguir creyendo que fue su obra en la cruz, no mis buenas obras. Y les resulta difícil cuando uno habla de este evangelio. Entonces dicen: no, pero es que uno también tiene que poner de su parte. ¿Cuál parte? Si los deseos del corazón del hombre de continuo son hacer el mal, nuestra carne está viciada. Usted no tiene nada bueno para ofrecerle a Dios. Ofrézcale sus pecados y dígale: Padre, los pongo a la cruz, a los pies de la cruz. Eso es lo único que usted tiene que ofrecerle a Dios, es un montón de pecados. Y nos resistimos a aceptar esa palabra, porque no, ¿cómo puede ser? Yo soy buena persona, a mí mis padres me educaron en el camino del Señor. Cállese la boca. Está menospreciando el sacrificio del Calvario. Está teniendo por indigno el sacrificio del Calvario. Solo crea que Jesucristo es el Salvador. Nicodemo pregunta: ¿cómo puede hacerse eso? Yo quiero hacer lo que sea necesario hacer para ser salvo, está diciendo Nicodemo. Hay mucha gente hoy dentro de las iglesias haciendo todo lo que el pastor les dice que hagan, porque piensan que así van a alcanzar salvación. Y el pastor es un sinvergüenza, vividor, malparido, que está engañando a la gente, poniéndolos a hacer en vez de enseñarles el camino. Como dijo Jesús: guía ciegos que quieren guiar a otros ciegos, porque el camino sigue siendo Cristo Jesús el Señor. Crea que lo que Él hizo en el Calvario es suficiente. De eso trata el evangelio. Por eso se llama buenas noticias, buenas nuevas. O sea, a usted le preguntaron si Bernardo Arévalo quería vender el Puerto Quetzal. No, le llegó la noticia. Pues igual a usted no le preguntaron si quería que Jesús muriera en el Calvario. Pero he aquí la buena noticia: pagó toda tu deuda en el Calvario, solo créelo. Ese es el evangelio, solo créelo. Jesús le dice: tú eres maestro de la ley, maestro de Israel, y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, Jesús le está diciendo: yo no vengo a hablarte algo que me contaron. Vengo a decirte lo que sé y lo que he visto. ¿Por qué dice Jesús lo que sé y lo que he visto? Versículo 13:
nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús está diciendo, te estoy hablando salvación con todas las pruebas, porque yo fui al cielo y descendí. Eso está diciendo Jesús ahí. Ahí vea usted si le cree al padre Luis Toro o le cree a Jesús en su palabra, porque solo uno subió al cielo y puede decir la verdad. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creería si os dijera las espirituales, las celestiales? Yo estuve en el cielo, dice Jesús, y he descendido. El Hijo de Dios que está en el cielo. O sea, Jesús estaba presente allí, pero en su omnipresencia, en su omnipresente deidad, estaba en el cielo también, para dar testimonio de las cosas del cielo. Y las cosas del cielo son: Cristo Jesús nos salvó en la cruz del Calvario, gloria sea su nombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz. Y aquí está la cereza, la guinda del pastel, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, para ser salvo lo que usted necesita es nacer de nuevo. Quizá cuando alguien quiera dar sus diezmos y pagar con penitencias, lo que habría que decirles es lo que Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, de cierto te digo, oiga, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Sí, que yo soy hombre nuevo de la congregación carismática, de los hombres nuevos. Si no nace de nuevo, de verdad, del agua y del Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Sí, que usted pertenece a la denominación más grande de Guatemala, que usted ha dado sus diezmos fielmente, que usted es el hombre más. Si no nace de nuevo, no puede ser salvo. Este es el Evangelio. Nacer de nuevo. Y cuando Nicodemo pregunta qué debo hacer para nacer de nuevo, la respuesta es: cree. Pero como también la fe es un don de Dios, a quien Dios le da, cree. Y al que Dios no le da, oye este mensaje, le entra por acá y le sale por acá. Pero es mi deber como siervo de Dios anunciar este mensaje y decirle: crea, Jesús es nuestro Salvador. Si se atreve a creerlo, ahí está, ha encontrado el verdadero Evangelio. Precioso Señor Jesús, te doy gracias por esta porción de la Escritura, y te doy gracias porque sin preámbulos, sin rodeos, sin adornos, nos presentaste el Evangelio. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Me impacta esa asertividad, esa manera tan directa. Ayúdanos, Señor, a ser directos al presentar tu Evangelio y no andarle con rodeos, condicionando una salvación que te costó tu sangre en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.